Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal El Camino del Yo Soy. En el video de hoy, veremos una breve explicación sobre una de las 7 leyes universales. La misma generalmente está ubicada como primera, pero en general, no tienen un orden lógico, puesto que en la práctica, te podrás dar cuenta que puedes usar o pueden prevalecer una más que otra cuando empieces a comprenderlas y ser más consciente de ellas. Recuerda que jamás han dejado de existir e interactuar entre nosotros. Siempre han estado ahí. Pero puede que posiblemente no has estado consciente de ellas o de cada una de ellas. ¿Están listos? Entonces comencemos. Bienvenidos al Camino del Yo Soy. En este capítulo, veremos la ley de mentalismo y dice lo siguiente. Todo es mente, el universo es mental. Esta ley es una de las cuales se podría decir que complementa a las demás. Se podría atribuir como mente igual a conciencia. El universo es conciencia y es todo lo que hay y existe. Dicha conciencia va expandiéndose y evolucionando continuamente. Posee todos los estados y niveles al mismo tiempo. Entonces podríamos deducir que es energía, en diferentes matices, por lo cual conforman estructuras, colores, niveles vibratorios, materia en diferentes densidades, planos diferentes de coexistencia, etc. Y la lista sería infinita. Pero veamos una breve explicación para entender un poco mejor de qué se trata. La idea siempre será proyectar dichas leyes hacia nosotros, para poder aplicarlo en nuestra vida. Dentro de la gran conciencia, hay miles de millones de energías inteligentes que la conforman, en sus diversos estados y grados de evolución, que complementan al todo, y que se encuentran coexistiendo al mismo tiempo. Cada una de estas energías tienen vida y voluntad propia, albedrío. A su vez, adquiriendo más conciencia y mayor voluntad, acorde en el estado en que se encuentren, en el plano que se hallan. Generando momento a momento, un estado evolutivo mayor, conforme va experimentando cada una de ellas, qué y quiénes son. Mediante diferentes estímulos, que generan una mayor toma de existencia y desarrollo individual de cada una de ellas. Se puede entender entonces, que cada uno de nosotros formamos parte de ese todo, mente, Dios, gran conciencia, conciencia universal o como decidas llamarla. Los estímulos se atribuyen a nuestras vivencias, el minuto a minuto. Todo lo que sucede dentro y fuera nuestro. Cada vivencia nos hace crecer de alguna manera e ir completando poco a poco nuestra sabiduría. Esa sabiduría empieza a enriquecer la conciencia y a despertarnos, en pequeñas capas o matices que nos van acercando a las verdades cada vez más profundas. Denominamos energías inteligentes por poner un nombre y una definición. No es fácil poder explicar algo tan vasto con palabras, debido a que éstas son limitadas ante las leyes universales. De esta manera, solo se pueden orientar a algo específico y trabajar con ellas. Lo importante aquí es que puedas orientarlas en ti mismo, porque en esto es que queremos focalizarlas. En este canal buscamos ayudarte a tu crecimiento en todos tus aspectos. Las leyes universales son y rigen todo lo que es, hay y existe. Son atemporales e infinitas. Trascienden al espacio-tiempo. Por esto es importante entender que jamás podremos manipularlas, pero con el tiempo podemos aprender a trabajar con ellas. Este plano de conciencia que nos encontramos nosotros es solo un reflejo o una parte del todo. Sería imposible por imaginar que solo existe este planeta y este estado de conciencia en el vasto universo.
Veamos algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender un poco esta ley de mentalismo. Es atemporal, o sea que trasciende al tiempo y al espacio. Siempre se relaciona con las demás leyes, que veremos más adelante en los siguientes videos. Lo que consideramos positivo o negativo coexisten entre sí. No nos olvidemos que un todo debe contener todos los componentes o ingredientes para hacerlo. Nada queda excluido en un todo. Por esto, podemos afirmar que las experiencias negativas como positivas nos nutren constantemente en nuestra escala evolutiva. Cada uno de nosotros somos energía inteligente y con voluntad propia de evolucionar con libre albedrío. Cada uno de nosotros estamos evolucionando en diferentes niveles, en diferentes aspectos y en diferentes etapas. Nuestra conciencia va adquiriendo mayor evolución y conocimiento a medida que experimentamos e interactuamos individual como colectivamente. Nuestro libre albedrío es condicionado por las leyes universales. Este punto lo desarrollaremos más adelante. Mencionamos anteriormente que tanto las experiencias negativas como positivas nos nutren constantemente. Esto quiere decir, por ejemplo, que jamás podrías conocer el color blanco si no has experimentado el color negro, no podrías experimentar la luz si no estás en la oscuridad. Aprender lo que es el amor realmente es haber experimentado diferentes vínculos y en diferentes roles. Por ejemplo, de padre o madre a hijo o hija, como de hijo o hija a padre o madre y viceversa. Observemos la variedad de matices diferentes que podemos observar en cada ejemplo. Del negro al blanco. ¿Cuánta variedad de matices de colores podríamos encontrar? Nosotros, para poder experimentar un conocimiento completo y absoluto, debemos atravesar y experimentar todos estos estados. Aquí es donde cada uno de nosotros adquiere aprendizaje, sabiduría y evolución. Por eso la evolución siempre será infinita. Sería caer en un error creer que podemos haber experimentado todo. Porque la toma de conciencia se basa en descubrir lo que no sabíamos o desconocíamos. Y jamás podríamos saber lo que obviamente no sabemos, o no somos conscientes de ello. Por todo esto, es necesario comprender que jamás podrías declararte a ti mismo que no puedes o no sirves para esto o aquello, o que alguien te lo haya hecho creer, porque es falso, siendo que todos somos parte de una gran inteligencia, y de ahí provenimos. Más allá de lo que hayas pasado en tu vida, siempre puedes mejorar tu estado de conciencia o estado de mentalismo. Pero recuerda, la decisión de trascender y ser mejor de lo que eres ahora, en este momento, solo está en tus manos. Nosotros solo te acercamos un punto de vista sobre información que siempre ha existido en este mundo. Puede que la hayas conocido anteriormente y no las comprendiste, o simplemente jamás hayas sabido de todo esto. Lo cierto es que algo o alguien en tu vida te ha acercado esta información porque una parte de ti la estaba necesitando. Recuerda que todos somos energía y una parte del todo, y aquí estamos para ayudarte. Nos gustaría saber qué piensas al respecto. Si te gustan nuestros videos, por favor haz clic en me gusta y en la campanita, para que puedas recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo contenido. Además nos ayudarás a que el canal pueda llegar a más personas que lo puedan necesitar. Hasta el próximo video. Y gracias por formar parte del camino del Yo Soy.